El gobierno presentó 25 medidas pro inversión. Por eso, la agenda económica de este lunes la hacemos en Tetino 120 para conversar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por estar en CNN Chile. Bueno, gracias a ustedes por venir a nuestro ministerio. Por supuesto, la ocasión lo amerita. Y también el momento económico, ministro. Quiero preguntarle, ¿cuál es el análisis del momento hoy? Lunes 12 de septiembre de nuestra economía. ¿Ya empezamos en un nuevo ciclo económico marcado por eventualmente una recesión en el país? Bueno, yo diría lo principal que podemos esperar para los próximos meses es que comencemos a ver una desaceleración de la inflación, que es lo que más nos ha afectado ya durante todo este año y parte del año pasado. Eso en buena medida va a ocurrir porque muchas de las medidas de política que se han estado tomando están teniendo efecto, y también porque los precios internacionales, el tipo de cambio se han movido favorablemente para eso. Un buen ejemplo de esto es que esta semana vamos a tener una baja en los precios de las bencinas, de las gasolinas en el mercado local. Después de 37 semanas de alza, la semana pasada ya se mantuvo más o menos estable, pero esta semana ya vamos a ver una reducción. ¿De cuánto va a ser esa baja? No lo tenemos todavía precisado, pero va a ser más notoria que la semana pasada, en que fue una diferencia de un peso 50, eso era muy poquito. Pero esta semana va a ser bastante más notorio. Ahora, por supuesto, para llegar a esto ha sido necesario enfriar la economía. Eso se ha traducido en una caída mes a mes de la demanda interna, también de la actividad en algunos trimestres, y algo de eso va a continuar durante lo que resta del año. Sí, usted ha dicho varias veces la palabra ajuste necesario, y en la encuesta de expectativas económicas que publicó hoy el Banco Central ya hay estimación de que el IMASEC de agosto va a ser anualmente una caída, y eso se suma a las caídas ya constantes que tenemos de los IMASEC desestacionalizados. Claro, bueno, la última cifra que tuvimos para julio tuvo una caída significativa, digamos, para lo que es una variación mensual, fue del orden del 0,9%, eso es alto para una variación de un mes a otro. Y agosto es posible que sea similar, todavía tenemos que ver si tuvo algún efecto en el margen, el aumento del ingreso mínimo, ¿cierto? Los bonos que se entregaron durante ese mes, pero la tendencia está clara. Y creo que tal como lo planteaba el Banco Central en el IPOM, lo que esperamos es que este ajuste sea corto y sea efectivo. Y bueno, creo que ya vamos a empezar a verlo afortunadamente en el comportamiento del IPC. En un par de meses más ya deberíamos ver la inflación anual constantemente yendo a la baja. Así fue en alza en el último año y medio. Ahora ya debería empezar ese proceso para que bajen las presiones. Deberíamos empezar a ver el IPC de a poco bajando. Siempre va a ser importante la base de comparación, ¿cierto? Pero más allá de eso, eso es lo que estamos esperando para los próximos meses. Hay analistas que dicen que ya es el momento, como va a empezar este proceso de ir bajando las presiones inflacionarias, de concentrarse en el crecimiento, concentrarse en la inversión. Quiero preguntarle, junto con la presentación del plan Invirtamos en Chile, en la agenda del gobierno, el crecimiento y la inversión van a tener más relevancia, más importancia de la que la ha tenido en los primeros meses de mandato del presidente Gabriel Boric? Bueno, nosotros ya llevamos un par de meses trabajando en esta agenda, donde por supuesto estamos reconociendo la importancia que tiene la inversión para el crecimiento. No solamente porque la inversión implica por definición un aumento de capacidad instalada, sino que también porque la inversión es un vehículo para la introducción de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, de cambio en nuestra matriz productiva, ¿cierto? Que son importantes que se vayan materializando cuanto antes. Además, durante este periodo, lo que hemos tenido es un ajuste de la demanda que ha sido más fuerte por el lado de la inversión que por el lado del consumo. Lo que uno quisiera es que esa relación se invirtiera. Es decir, que se continuará ajustando el consumo, particularmente el consumo durable, pero la inversión comenzara a nivelarse y luego a crecer en el futuro. Es importante porque la misma encuesta de expectativa económica señala que este año la inversión va a caer 3% y el próximo año caería 4%. Entonces, al menos en las proyecciones, se ve la tarea bastante difícil de poder revertirla.
Bueno, es un desafío que tomamos con entusiasmo y con energía, y esta agenda busca justamente eso. O sea, aquí hemos reunido un conjunto de medidas importantes en todos los ámbitos de la inversión, buscando apuntalar tanto la inversión privada como la inversión pública, la inversión extranjera, la inversión doméstica, la inversión de las pequeñas empresas y de las grandes empresas. Y lo ha conversado también con el presidente Boric, que también él en su relato al país incorpore el crecimiento, incorpore la inversión, porque no ha sido la tónica en los primeros meses, al menos por parte de las intervenciones del presidente. Bueno, la cuenta pública del 1 de junio ya hubo referencias a esto. En ese momento hubo un énfasis mayor en la productividad. Nosotros también hemos estado trabajando en una agenda de productividad que vamos a dar a conocer en algunas semanas más, después de un trabajo que estamos haciendo con distintos sectores productivos y los propios trabajadores. De modo que es una preocupación que empieza, creo, lo importante es que se vaya traduciendo en hechos, medidas, acciones concretas. Eso es mucho más importante que hablar de crecimiento, es tomar medidas que ayuden a acelerar el crecimiento, pero por supuesto un crecimiento sostenible, sustentable, y eso es lo que buscamos con esta agenda, en particular en relación a la inversión. Veamos algunos aspectos del plan Invirtamos en Chile. Por ejemplo, en aspectos tributarios hay un clásico, la depreciación semi-instantánea en 2023, y eso se suma a otras medidas. Por ejemplo, postergación de los cambios sobre el tratamiento de las pérdidas tributarias. Ahí me parece que recogió algunos de los aspectos que ha dicho el área tributaria en nuestro país, que están criticando bastante esa idea de cambiar el tratamiento de las pérdidas tributarias. Claro, bueno, primero que nada, respecto a la depreciación semi-instantánea, en estos momentos es particularmente importante. Recordemos siempre que la depreciación acelerada o instantánea lo que hace es que cambia el momento en que se reconocen los costos por la inversión. ¿Cierto? La depreciación instantánea o acelerada los adelanta. Ahora, eso en buena medida uno lo puede considerar como una especie de crédito, ¿ah? Como un préstamo del Estado al privado. Cuando las tasas de interés son muy bajas, ese crédito no es tan importante, o cuando hay crédito abundante en el sector financiero, eso no es tan importante, pero hoy día, cuando tenemos tasas de interés que son más altas, tiene mucha más relevancia. De hecho, la última vez que se aplicó esta medida fue en la reforma del 2020, pero como todos sabemos, el 2020 fue un año terrible en materia de inversión, porque bueno, estábamos en mitad de la pandemia. El 2021 hubo una recuperación importante, pero todavía estábamos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entonces, ahora cuando tiene un mayor potencial. Y respecto del tema del reconocimiento de las pérdidas, lo que vamos a hacer es desfasar la entrada en vigencia de esa norma, de tal manera en que en los próximos años todavía pueda imputarse el total de las pérdidas dentro de un mismo ejercicio tributario. Esto va a ingresar o presentarse como indicación este martes, ¿no? Esto se va a presentar en un conjunto de indicaciones a la reforma tributaria que vamos a presentar este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En total vamos a presentar probablemente alrededor de 25 indicaciones o temas que van a ser sujetos de indicación. ¿Van a haber algunos ajustes al sistema semidual, o eso que es la estructura principal de la reforma tributaria se mantiene sin cambios? El principal cambio que vamos a tener se refiere a este impuesto a las utilidades retenidas en sociedades pasivas, que como sabemos lo que estaba propuesto era que el total de las utilidades retenidas en sociedades pasivas pagara un impuesto del 1,8%. Ahora en realidad vamos a cambiar la base, la lógica, vamos a afirmar la lógica de ese impuesto, que en realidad es gravar la retención de impuestos que se postergan por el hecho de retenerse las utilidades de la empresa. Entonces la base misma se va a reducir de 100% al 22% y vamos a ajustar la tasa de tal manera que
se parezca lo más posible a una tasa de interés. ¿Por qué? Porque a través de la retención de utilidades de las empresas y por lo tanto de los impuestos que corresponde pagar por utilidades distribuidas, equivale, ¿cierto?, a un préstamo que le está haciendo el Estado a los privados. Entonces, tal como se propuso años atrás en relación al FUT, que lo propuso en aquel momento Andrés Velasco, en este caso lo que vamos a hacer es tratar de reflejar de la mejor manera posible esa idea, y eso va a significar una reducción de ese impuesto en términos de recaudación a probablemente menos de la tercera parte de lo que estaba originalmente contemplado. Ese también es un cambio que habían estado pidiendo desde las áreas tributarias en nuestro país. Y quiero preguntarle, ¿esto ustedes lo conversaron, lo dialogaron, por ejemplo, con la CPC o la SOFOFA? Al menos en la entrevista El Mercurio, el presidente de la CPC dijo que en las reuniones de esta semana se les informó, no que se les propusiera como para que llegaran a un acuerdo, a un pacto. Sí, bueno, aquí hay que distinguir dos líneas de trabajo que hemos tenido con la CPC. Una de ellas es la que es propiamente tributaria. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones con un equipo que que nos propuso la Confederación de la Producción y el Comercio. Ese grupo ha estado trabajando, ha ido recorriendo una serie de temas. Pero eso es distinto de este conjunto de medidas pro inversión, que si bien nosotros las obtuvimos sacamos muchas de las ideas de las propuestas que nos hicieron los gremios empresariales, efectivamente la semana pasada, cuando le presentamos este paquete, fue la primera vez que les mostramos este conjunto de medidas al mundo empresarial. Al menos la impresión que da esa frase del presidente de la CPC es que no hubiera diálogo. ¿Usted está de acuerdo con esa impresión? Bueno, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por intensificar el diálogo. Yo en lo personal he tenido reuniones, yo diría por lo menos un par de veces a la semana con algunos de los dirigentes del mundo empresarial. Además hemos tenido estos grupos de trabajo funcionando para el tema tributario. Y sobre todo hemos recibido muy positivamente, de manera muy constructiva, las propuestas que han hecho los gremios, en particular la Cámara Chilena de la Construcción y la SOFOFA. Nos entregaron documentos con un conjunto de medidas para estimular el crecimiento. Parte de esas medidas están recogidas en esta agenda, otra parte corresponde más a la agenda de productividad, que como decía hace un rato, vamos a dar a conocer en algunas semanas más. Ministro, repasemos algunas de las medidas también del plan Invirtamos en Chile. Por ejemplo, el Estado va a servir como garante para el 10% de un pie para las personas que quieran un crédito hipotecario. Le quiero preguntar, ¿en la reforma de pensiones incluirán la posibilidad de que las personas puedan hacer retiros de fondos para comprar una primera vivienda? Bueno, sobre la reforma previsional eso vamos a tener que hablar un poco más adelante cuando se hagan las propuestas del gobierno. Pero puede ser una idea en ese sentido porque apuntan a lo mismo. Se han planteado una serie de ideas que caen dentro de esta categoría que se le ha llamado el autopréstamo, pero uno tiene que ser bien cuidadoso cuando se plantean ese tipo de medidas para que efectivamente esos recursos vuelvan a los fondos de los trabajadores, porque la idea del sistema de pensiones es que pague buenas pensiones. Claro. ¿Cierto? Y por lo tanto eso es lo que tenemos que ser capaces de reflejar ahí. Ahora, en este caso, lo que estamos en el caso de la medida que está incluida dentro de este plan, las personas van a poder adquirir una vivienda con un pie del 10% en lugar del 20%, el otro 10% se le va a entregar como un préstamo con garantía del Estado y por lo tanto a un costo bastante bajo por el bajo riesgo que eso involucra. También otra de las medidas que ustedes proponen es fortalecer los equipos de promoción en el extranjero para que vengan capitales que inviertan en nuestro país. Y ahí tengo que preguntarle, ¿Chile tiene que ratificar el TPP-11? Bueno, primero que nada, la medida, ¿cierto? La medida que está propuesta es una medida para abrir oficinas de promoción de inversiones en Chile, en Europa y en Estados Unidos. Eso es bien importante porque son, ¿cierto?, desde donde viene una parte importante de las inversiones que llegan a Chile. En cuanto a los tratados internacionales, en estos momentos, como sabemos, lo que está pendiente es la modernización del tratado con la Unión Europea y el TPP-11.
En el caso del primero, están bastante avanzadas las negociaciones y esperamos poder tener un acuerdo dentro de este año. En el caso del TPP-11, lo que hay que hacer es una actualización del escenario para un acuerdo de esas características. ¿Qué es lo que significa una actualización? Significa, por un lado, reconocer los cambios que tuvo el tratado hasta el momento en que fue ratificado, porque todavía hay muchas personas que lo ven como un tratado que contenía cláusulas poco aceptables en materia de propiedad intelectual. Eso, en definitiva, desapareció cuando Estados Unidos se salió de las negociaciones, pero eso es importante reconocerlo como tal. Luego tenemos los mecanismos de resolución de controversias en materia de inversiones, que es probablemente el punto donde hay una diferencia más grande respecto a lo que estaba en el programa de gobierno, pero donde ya hemos visto países que han estado moviéndose en esa dirección, como es el caso de Nueva Zelanda, por la vía de estas side letters. Y el tercer punto tiene que ver, que creo, a mi entender, que es el más importante de los cambios que han ocurrido desde el 2016 en adelante, que es el cambio en el entorno del comercio mundial. O sea, en el 2016 estábamos todavía en una etapa de avance sistemático de la globalización económica en el mundo, de la apertura de las economías. En los últimos años hemos tenido un escenario muy distinto, un escenario de confrontación entre las dos economías mayores del mundo, entre China y Estados Unidos, guerras comerciales, pseudo guerras comerciales. Europa en cierta medida también ha entrado en esa dinámica, y eso significa que para un país pequeño como nosotros, que es un país abierto, es importante no quedar a merced de estos conflictos y por lo tanto buscar alianzas que le permitan enfrentar junto con países con una manera similar de mirar el comercio mundial y las inversiones en esta dinámica más global. Por lo que me está diciendo entonces, Chile debería ratificar el TP-11. O sea, creo que el cambio en el entorno global es un tema relevante para mirar hoy día, ¿ah? Y es un tema que me parece que es válido para todos los actores que han expresado opiniones, pero es importante recoger esas opiniones, intercambiar información de manera de que esta sea una decisión, si es en una dirección o en otra, pero que sea una decisión bien dialogada, que es lo que ha estado buscando el gobierno. Un diálogo que también va a ser muy importante porque, ya lo decía el ministro, hay muchas reformas que tienen que o presentarse o hacerse indicaciones. Hablamos de eso y más con el ministro de Hacienda al regreso. Seguimos en Agenda Económica conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo sintió el resultado del plebiscito? Se lo pregunto porque usted públicamente apoyó el apruebo y quiero preguntarle, ¿lo sintió personalmente de manera muy fuerte? Ya ha pasado una semana, ¿cuál es la reflexión que hace? Bueno, yo diría que lo más importante es que tuvimos un proceso electoral impecable y donde la opinión de la ciudadanía se expresó con bastante claridad. Fue distinta, ¿cierto?, de la que algunos teníamos, pero yo creo que en una sociedad democrática, desde el momento en que está clara la opción por el rechazo, bueno, es claro que el país no quiso la propuesta de constitución, o la mayoría del país no quiso esa propuesta de constitución que fue elaborada por la convención. Pero al haber usted manifestado su postura frente al apruebo, el que haya ganado el rechazo de esa manera, ¿a usted lo debilita políticamente en las negociaciones que va a tener que tener por las reformas que vienen más adelante? Bueno, yo creo que hay que ver cómo se van a ir ajustando los distintos actores políticos. Nosotros hemos tenido una voluntad de diálogo amplia desde un comienzo. De hecho, como comentábamos recién, tanto respecto de estas medidas de apoyo a la inversión hemos venido trabajando durante los últimos meses. Lo mismo hemos hecho con las indicaciones que vamos a presentar a la reforma tributaria. También vamos a presentar indicaciones al royalty minero. Y eso, por supuesto, hemos venido trabajando desde antes del resultado del plebiscito.
y como dije por ahí en una entrevista, estas son reformas que pueden seguir adelante bajo la actual Constitución, así como podían serlo con la Constitución nueva si así hubiera sido aprobada. Así que esta es una agenda que continúa, pero donde el resultado del plebiscito, por supuesto, enfatiza la necesidad de mantener un diálogo lo más constructivo posible. ¿Siente que el resultado del plebiscito también fue un voto de castigo al gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, es difícil saberlo. Ya probablemente durante las próximas semanas, meses, vamos a ver muchos estudios, análisis sobre la materia, pero creo que al menos en lo que se refiere a los valores y a las reformas que están impulsadas por el gobierno del presidente Boric, yo creo que siguen manteniendo plenamente su vigencia. Yo creo que si hay algo que podemos aprender hoy día, no solamente de este plebiscito, sino que la combinación de este plebiscito con todos los procesos electorales anteriores, es que la forma que tienen los chilenos y chilenas de mirar la política pública, las instituciones es mucho más compleja y no se presta para simplificaciones extremas. Entonces creo que todos los que en buena medida recibimos una lección de humildad, tenemos la obligación de entender mejor qué es lo que se expresó en el plebiscito y su relación con los otros procesos electorales anteriores. La reforma de pensiones, por ejemplo, no la presentaron antes del plebiscito, ni siquiera los lineamientos, que era algo que dijeron que iban a hacer, pero tampoco lo hicieron. Como no lo sabemos, ¿cuál va a ser? Ustedes han dado algunas señales en entrevistas, pero como no conocemos ni el proyecto ni los lineamientos. ¿Puede ser ajustada esa reforma de pensiones? ¿La están reevaluando en cuanto a las medidas luego de lo que pasó hace 2 domingos? Yo lo que diría respecto a la reforma de pensiones es que es una reforma que es mucho más equilibrada, mucho mejor estructurada de lo que muchas personas piensan. Se ha venido trabajando ya durante, en fin, prácticamente 6 meses en esa reforma. Hemos escuchado muchas voces, opiniones, las opiniones que vienen del público, de distintos actores, y creo que lo que nos vamos a encontrar finalmente cuando se presente es con una reforma que es muy pragmática en términos de los instrumentos que se han buscado, pero muy comprometida en términos de los resultados que se esperan lograr en materia de pensiones. O sea, lo más importante para la reforma de pensiones es que lo que estamos buscando es darle seguridad a las chilenas y chilenos respecto del futuro de sus pensiones, y no solamente el futuro lejano, sino que también para quienes hoy día están pensionados. Creo que en buena medida lo que es quizás un común denominador de muchas cosas que escuchamos hoy día es la necesidad de seguridad. Hay seguridad en distintos planos, pero la seguridad económica es muy relevante y quizás no hay ningún área en la cual esa seguridad sea tan importante como es en el retiro, en la jubilación. ¿Cuándo vamos a conocer la reforma, ministro? En las próximas semanas. Estamos ya en los últimos, dándole los últimos toques tanto al diseño mismo como al proyecto de reforma propiamente tal. Ministro, mi última pregunta. ¿Cuánto va a crecer el gasto público en 2023? Bueno, va a crecer más o menos lo que habíamos estado adelantando en informes de finanzas públicas anteriores. Probablemente vamos a estar creciendo entre 3 y 4%. Eso significa, por supuesto, una diferencia importante respecto de la caída del gasto que tuvimos este año, pero al mismo tiempo es un crecimiento prudente para lo que es la necesidad de compatibilizar la satisfacción de necesidades de la ciudadanía y la consolidación fiscal. Y consolidación fiscal que también ayude a que bajen las presiones inflacionarias. Con ese crecimiento de entre 3 y 4%, ¿es compatible también con este proceso de bajar las presiones inflacionarias en nuestro país? Absolutamente. O sea, yo diría que durante este año y especialmente durante el segundo semestre
la política fiscal va a estar haciendo una contribución muy importante a reducir las presiones inflacionarias. Probablemente, o sea, creo, digamos, por los órdenes de magnitud, creo que nunca hemos visto un esfuerzo fiscal de estas dimensiones para contener la inflación. Normalmente siempre lo hemos visto como algo que es responsabilidad del Banco Central. Por supuesto, sigue siendo el actor principal en esta materia, pero a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, donde la política monetaria era contractiva y la fiscal era expansiva, en este año ambos estamos apuntando en la misma dirección y por eso es que tenemos bastante confianza en que la inflación va a empezar a ceder en los próximos meses. Ministro Marcel, gracias por recibirnos en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias a ustedes. De esta forma terminamos la agenda económica de este lunes con una entrevista especial con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.